Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más con cada uno de ustedes. Este Ministerio Propósitos Eternos. Damos toda gloria y toda honra a Dios, que es quien se encarga de que todas las cosas sean posibles. Damos la formal bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos trabajando la serie Conociendo mi propósito. Hemos ya trabajado algunos capítulos. En el día de hoy vamos a estar trabajando el capítulo titulado Dios te muestra tu propósito a través de Cristo. En el pasado capítulo estuvimos hablando de dónde me extravié de mi propósito. Pudimos ver que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de él. Pero hubo un hecho muy trascendental que cambió esa imagen. Precisamente cuando Adán y Eva desobedecieron a lo que Dios le había establecido, cuando ellos quisieron tomar sus propios caminos y ser como Dios, esa desobediencia trajo el pecado. Pudimos ver que en el mismo libro de Génesis, Dios nos muestra de que a partir de ese error, la naturaleza de ellos cambió. ¿Cómo pudimos ver esto? Cuando entonces Eva dio luz a Set. Set ya no estaba conforme a la imagen que Dios creó a Adán y a Eva. Estaban conforme a la imagen de Eva y de Adán, ya en un momento donde ellos estaban en una naturaleza pecaminosa. Producto de esto, se pierde la imagen de Dios, y al perderse la imagen de Dios, o como Dios creó al ser humano, entonces también el propósito que habíamos visto anteriormente, que hemos sido creados para alabanza de su gloria, el pecado ha traído una separación entre Dios y el hombre. Y esta separación entre Dios y el hombre no le permite al ser humano de una forma natural llevar el propósito de Dios en su vida. Pero lo más bonito es que Dios siempre ha tenido un plan, y pudimos ver aquí lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen, conforme a su semejanza, y precisamente al crearlo a su imagen y semejanza, deposita unos atributos que le permiten al ser humano poder parecerse a muchos de los atributos de Dios. Y por eso cuando entonces el pecado entra en el ser humano, entonces se pierden muchos de estos atributos. Pero quiero, antes de comenzar, con una oración para que sea el Espíritu Santo quien es que nos instruye a toda verdad, nos esté dirigiendo en esta noche. Te doy la bienvenida, te damos gracias por estar con nosotros, por seguirnos, y de manera especial nos vamos a deleitar, porque es un deleite el poder degustar el manjar de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tratamos de que lo que decimos esté sustentado en lo que Dios estableció en su palabra. Te invito a que oremos juntos. Amado Dios y Padre bueno, gracias por podernos permitir reunirnos en este espacio. Ahora te pedimos que seas tú quien estés tomando control y dominio de todos estos aspectos que vamos a trabajar. Espíritu Santo, ven dándonos sabiduría, dándonos entendimiento. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Ven convenciendo también y ven instruyendo, Dios, a las personas para que podamos vivir el propósito tuyo en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tú nos has creado de antemano para poder ser hijos tuyos. Y no solamente hijos tuyos, sino también que seamos tus representantes en esta tierra. Toda la gloria y la honra es tuya, Dios, y te presento a cada una de las personas que van a estar compartiendo con nosotros desde sus casas, para que puedan, Dios Padre, cada día más enamorarse de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios nos continúe bendiciendo. Bueno, a partir de esto, saber que hubo una variación en el propósito del ser humano, de Dios para el ser humano. Dios, como le decía, es un Dios bien organizado.
Dios tiene todo calculado y todo pensado. Hoy nos vamos a dar cuenta que Dios crea al ser humano y lo crea a imagen y semejanza de él. Pero cuando pasa esto, nos vamos a dar cuenta, muchos dirán, oh, pero Dios sabía que iba a fallar. Lo que pasa es que Dios pone primero este plan, el plan humano no, el plan de Dios con el ser humano. La Biblia dice que hay un primer Adán y un segundo Adán. ¿Qué yo he aprendido de esto? Bueno, como Dios sabía que esta naturaleza iba a ser fallida, iba a fallar, dio esa oportunidad para mostrar su plan perfecto, su plan mayor. Porque Dios es así que hace, Dios trabaja así. Dios te permite a ti y a mí que vivamos nuestro plan y nos demos cuenta propiamente nosotros de que nuestros planes no nos van a llevar al lugar que Él quiere, porque son planes humanos con mentes limitadas. Por eso ya Dios tenía preparado de antemano el plan maestro, que era Jesús. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a verlo de esta manera. Vamos a estar buscando en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que dice así, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vamos a considerar de este texto la expresión que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir que previamente ya Él había visto a ti y a mí antes de la creación. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí hay una parte muy interesante, y es que era para la imagen de su Hijo. Pero muchos podrían decir, pero el Hijo no había nacido, el Hijo nació muchos años después. Pero, como vimos en el capítulo anterior, nos damos cuenta de que Él, cuando estaba creando al ser humano, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba Jesús como hijo, lo único que todavía no había sido manifestado en carne. Juan, en su primer capítulo, nos da una importante información cuando dice en el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. Lo que me hace a mí entender este texto es que ya Jesús existía previo, no en carne, no había sido manifestado en carne, porque el plan de Dios era irnos mostrando a Jesús desde Génesis hasta el Apocalipsis. Era mostrarnos. Entonces, cuando vemos esto, dice, para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que en el principio el propósito de Dios era crearnos a la imagen de su Hijo. Nos presenta, lo hizo a su imagen. Pero a medida de que el pecado entró en Adán, había que mostrar la imagen del Hijo. Entonces, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él nos revela aquí que Él era primero de toda la creación, primogénito. En este caso, ya Él estaba previamente preparado para venir a resolver esta situación. También en el verso anterior, el mismo Jesús declaró que Él había venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Lo que se había perdido en el principio era esa imagen de Dios en el ser humano. Aquí nosotros podemos ver en el libro de Isaías 46:10, Isaías es reconocido como el profeta mesiánico, fue el profeta que mayores profecías, valga la redundancia,
dio acerca del Mesías, acerca de Jesús. Dice que anunció en el 46, si usted va llevando anotaciones, Isaías 46, verso 10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él está hablando de Dios ahí, que él había revelado, había anunciado lo por venir desde el principio. Aún, dice, aún desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Eso lo hizo Dios. Entonces aquí tenemos que ir mirando que previo, yo le llamo a esto. El ser humano tiene un plan A y cuando le falla ese plan A tiene un plan B. Dios muestra su plan B como plan primero y luego te muestra el gran plan, que es el plan de Dios, que es el plan maestro. Porque hay un primer plan. Vamos a ponerte un ejemplo. El pueblo de Israel, si no conoces la historia, te la voy a decir brevemente, porque no quiero desviarme del tema, pero realmente en la historia de Israel, Israel estuvo pidiendo un rey, y el rey lo pidió Israel. Ya no quería que sea Dios que le estuviera gobernando, sino un rey terrenal, un rey humano. ¿Qué pidió Israel? Israel pidió a Saúl. Sin embargo, Dios se lo concedió. Hay muchas cosas que Dios te va a conceder, porque realmente también Dios es un Dios respetuoso. Te las va a conceder, pero también, ¿sabes para qué? Para que te des cuenta que muchas veces lo que tú pides no es lo que a ti te conviene. Y el pueblo de Israel vio a Saúl fallar de una forma muy amplia frente al pueblo y frente a Dios. Pero el plan de Dios maestro en ese momento no era Saúl. El plan divino de Dios era el rey David. Y esos son ejemplos que podemos ver. Dios tiene unos planes, tú tienes unos planes, muchas veces Él te los permite para que te des cuenta que tus elecciones solo te van a llevar al fracaso. Y cuando entonces tú entras al plan divino, te vas a dar cuenta que es lo mejor para ti. Cuando entras a los propósitos de Dios, te va a ir mejor. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de el propósito de Dios, te decía que Dios a través de Cristo te va a mostrar tu propósito. Vamos a ver, vimos que desde el principio Dios se propuso crearnos a su imagen y semejanza. El propósito fundamental es que tú y yo nos parezcamos a Jesús. El mismo Jesús revela cuál ha sido el propósito de él en el libro de Juan, capítulo 18, verso 37, de la siguiente manera. Yo para esto he nacido. Oye, él sabía para qué había nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ese es el propósito fundamental de Jesús. Nacer vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Él dijo, yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El propósito fundamental de Jesús fue salvar a la humanidad. Él dijo que venía a rescatar lo que se había perdido. Se había perdido también la comunión con Dios. Se había perdido el querer buscar a Dios de una manera legítima. Se había perdido también la coinonía. Se había perdido la oportunidad de hablar, como dice la palabra, que hablaba Adán cara a cara con Dios. El pecado provocó esto. Pero dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. La dádiva es el regalo que Dios dio. Dádiva es un regalo. Por eso uno de los versos más conocidos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado dádiva. ¿A quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito de Dios fundamental es que lo conozcamos y que nosotros podamos entender que hemos nacido para adorarlo, alabarlo, para hacer su voluntad, para servirle. Al darnos cuenta de esta realidad, los problemas que podamos tener van a ser detalles pequeños, porque mismo Jesús vivió momentos de aflicción, vivió momentos de tribulaciones, pero él conocía su propósito. Cuando Jesús estaba en el templo,
que sus padres lo estaban buscando en el templo, él le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Si usted observa que hay dos puntos muy importantes de Jesús que nos pueden servir para nuestro propósito. ¿Cómo lo va a mostrar Dios? Primero, él estaba enfocado en su propósito, porque dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y eso fue al principio, siendo un niño. Y ya previo a la crucifixión, que estaba hablando con Pilatos, que hemos leído el texto bíblico que se encuentra en Juan 18:37, él dice: para esto he venido yo. Quiere decir que todo momento él estaba viviendo en el propósito de Dios. Entonces, hay una parte muy importante aquí, y es que tú y yo, a través de Jesús, nos vamos a ir dando cuenta de cómo nosotros podemos alcanzar y ver a través de Jesús el propósito. Bueno, lo primero es que tu propósito es revelado al creer en Cristo. Antes de yo aceptar a Cristo en mi corazón, yo conocía muchas cosas de la palabra, porque me habían instruido desde pequeño a leer la palabra, la había leído, pero no había entendido, no había comprendido lo que significaba el propósito de Dios en mi vida. E incluso, aún después que yo acepté a Cristo en mi corazón, comenzó en mí una inquietud que es producto de muchas de las cosas que tú y yo estamos hablando en esta noche. Una inquietud de saber, entonces, ya que me convertí, ya que me arrepentí, ¿para qué entonces estoy aquí? Esas son de las grandes preguntas que uno se hace. Y son tantas cosas que uno puede hacer, pero Dios te va a ir mostrando. Entonces, mira aquí la primera pregunta para tú conocer tu propósito a través de Cristo. Hay una historia que a mí me encanta mucho, que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 5 y 6. Y dice: él dijo, aquí está hablando de Pablo, cuando Pablo se encuentra con su conversión, ¿a través de quién? De un encuentro con Jesús. Dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escucha esta pregunta que Pablo le hace: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la primera actitud que tenemos que tener tú y yo frente a Dios en esta hora. Es preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esa es una historia que te voy a invitar a que tú puedas leerla, que te motives a leerla, porque Pablo, nosotros sabemos que era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y había pedido cartas para ir a perseguir a los seguidores de Cristo. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús, y Jesús entonces le muestra su propósito. Y aquí, aunque él no sabía con quién estaba hablando, fíjense cómo la grandeza de Dios lo hace reconocerlo como Señor. Le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La grandeza de Dios, el encontrarte con Jesús, lo primero que te hace es preguntarle que qué quiere que tú hagas, qué tú quieres que él haga. Entonces, fíjate, le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero de que tú tienes un encuentro con el Señor, Él te va a decir lo que debes hacer. Por eso el próximo capítulo lo hemos titulado así: el Espíritu Santo te guía al propósito. Él es que te va a ayudar al propósito, te va a revelar el propósito. Entonces, por esa razón es necesario que nosotros podamos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Por eso tenemos que decir: Cristo, entra en mi vida. Por eso tenemos que hacer ese encuentro que tuvo Pablo, que lo transformó. Lo que me transformó a mí fue ese encuentro que yo tuve con Él, y lo que te transformará a ti es tu encuentro con Él. Y Él está dispuesto a encontrarse contigo ahora mismo. Yo no te hablo de religión, yo te estoy hablando de Cristo. Yo hablo de lo que me unifica contigo y lo que unifica a todos nosotros, que es creer en Cristo. Si tú analizas todas las cosas que puede hablar cualquier tipo de religión, en lo común de lo que creemos en Cristo es que Cristo es nuestro Salvador, y que Él es nuestro único y suficiente Salvador, y que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Eso estamos claros, y de eso yo te estoy predicando, de Cristo,
que es buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Por eso, cuando tú te dicen, acepta a Cristo en tu corazón, es decir, hacer eso. ¿Qué quieres que yo haga? A partir de hoy no vivo yo, vives tú en mí. Ya yo no me voy a ceñir yo mismo, voy a permitir que seas tú que me ciñas. Ya yo no voy a vivir mis propias vidas como en el principio Adán y Eva quisieron vivir sus propias vidas. Ya no, ahora yo quiero vivir de ti. Por ejemplo, cuando Adán y Eva tenían la oportunidad de elegir entre el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, era comer del árbol de la vida. Cuando Jesús te dice que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, oiga bien, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, estará entonces haciendo pacto conmigo. Oye, es comer a Jesús, comer de la vida. Por eso él dijo hablar de la verdad. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos con él, lo primero es que le abrimos nuestro corazón para poder ver revelado nuestro propósito. Lo primer paso es entregarnos completamente a Jesús. ¿Sabe lo que significa revelar? Revelar no es que no existía. Si ahora mismo usted entra a una habitación y está todo oscuro, si está todo oscuro, cuando usted enciende la luz, lo que estaba ahí no era que no estaba, era que usted no lo había visto. Tu propósito está así, está ahí. Hemos nacido con un propósito de manera colectivo, pero también hay uno personal, específicamente para ti. No es que no ha estado nunca, no es que tú estés buscando tu propósito o que tenga que encontrarlo, no, es que necesita que sea revelado al creer en Cristo. Pablo, al creer en Cristo, se le fue revelado, como digo así, se te dirá lo que debes hacer. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. El propósito de Dios comienza a ser revelado cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú te abandonas a vivir la vida que tú quieres vivir. Y es lo que Dios está pidiendo. Entrégame tu vida y yo la haré una vida plena para ti. Entonces, hay otra parte importante y es que la vida de Cristo es el camino hacia tu propósito. La vida de Cristo es el camino hacia tu propósito. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que al tú mirar cómo Cristo anduvo en esta tierra, te vas a dar cuenta que cuál es tu propósito. Fíjate, Jesús dijo, yo soy el camino. Él vino a establecer un camino. Él vino a atravesar una ruta. Yo he aprendido incluso en el campo, precisamente que en el campo hay un camino que comenzó a construirse con los primeros pasos que se dieron. Pero cuando se trazó ese camino, yo recuerdo que cuando yo iba al campo donde mi abuela, ella me decía, ve a comprar al colmado. Mamá, yo nunca he ido, solamente sigue el camino. No te salgas del camino. Esta tarde hablaba con mi esposa sobre algo que a ella le fue sorprendente, y era que donde ella trabajaba en el campo, mandaban a llevar la comida y los sacos llenos de cebolla para que lo llevara desde el lugar hacia el lugar de destino, desde la siembra hacia el lugar de destino. Y los burros iban solos. Iban solos. ¿Por qué? Seguían el camino, no se salían del camino. Entonces, aún la palabra dice que este camino que Cristo transitó, que estableció, aún hasta los más torpes, si no se salen de él, llegarán a la salvación. Entonces, a través de ese camino te va a llevar a la verdad que es Cristo. Que al principio lo que el enemigo le trajo fue una mentira, y hay múltiples mentiras que el enemigo ha puesto en la boca de mucha gente para que tú no conozcas esta verdad. Seguir a Cristo es verdad que hay que negarse a sí mismo, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. Puede ser que sea difícil en el sentido porque vivimos una vida distinta a la que nos muestra el Señor, pero es la mejor. Lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que ese camino que Cristo te llevó a esa verdad y te va a llevar a la vida, dice así, en Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas.
Oiga, en tu libro estaban escritas todas las cosas. Todo lo que Dios tiene para ti está escrito en la palabra. Pero específicamente, lo que más bonito yo puedo ver en lo que se escribe en la palabra es la figura fundamental de Cristo. Por eso la vida de Cristo está inscrita en esta palabra, y al yo conocer de esta palabra, entonces yo conozco mi propósito. El camino hacia el propósito es leerla. Por eso este manual nos da a nosotros entender, ver cuál es la imagen de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Si usted, por ejemplo, observa todo el andar y el caminar de Cristo en esta tierra, se dará cuenta que, como vimos en el libro de Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Y ver cómo Él caminó nos va a permitir a nosotros caminar hacia el propósito nuestro. Y el propósito de Jesús también era mostrarnos a ese Padre. Un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre que se preocupa por sus hijos. Jesús se encargó de mostrar todos los atributos de Dios caminando en esta tierra. Obediente, siempre estaba en un propósito de oración, estaba siempre haciendo los negocios de su Padre, estaba enfocado en la salvación de las almas y estaba enfocado siempre en mostrar el Padre en esta tierra. Por eso cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, y le dice, Felipe, tanto tiempo que tengo contigo y me dices, muéstrame al Padre. No ves que el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo soy en el Padre. Él es la luz que había en las tinieblas. Ahora Él es la luz tuya y la luz mía. Pero esa luz es la que me revela el propósito. Y precisamente ver cómo Él caminó. Por eso tenemos que leer la palabra y vivirla. Porque algo que me gustó de Jesús es que ese Jesús que estuvo hablando de perdón de una manera teórica, lo puso en práctica cuando dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Ese Jesús que habló de ser manso y humilde es el mismo que no abrió su boca y no dijo palabra. Ese Jesús que dijo que ama a tu prójimo como a ti mismo, no infirió ningún tipo de cualquier cosa en contra de ellos. Jesús, todo lo que dijo en su vida, también lo vivió y lo demostró en su muerte. Así tenemos que ser nosotros. Ahora, Jesús tenía algo muy importante. Y por eso decía que la vida de Cristo es el camino hacia tu propósito. Y el conocer la palabra, porque dice que todas las cosas fueron luego formadas, estaban escritas en tu libro, te vas a dar cuenta que hay para ti y para mí, hay versos bíblicos que te llaman mucho la atención. A lo mejor el verso favorito tuyo de la Biblia o el texto favorito, la historia favorita tuya de la Biblia no es la mía. Por ahí te vas a dar cuenta cuál es tu propósito. Porque la Biblia dice que unos son evangelistas, otros son misioneros, otros son profetas y así sucesivamente, otros son maestros. Todos tenemos una función, pero lo que más te gusta de esta palabra te darás cuenta. Jesús, cuando leyó el libro de Isaías, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí ya Jesús encontró en ese texto bíblico, leyendo Isaías, cuál era su propósito. Pero Juan el Bautista también, supongo que leyó el libro de Isaías también, cuando dijo en Isaías capítulo 40, versículo 3, dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Cuando Isaías se encontró con ese verso bíblico, se encontró con su propósito y dijo, ese que está ahí soy yo. Yo soy que voy a preparar camino al Señor. Así también esa vida de Cristo y esa lectura de la palabra te va a permitir a ti conocer tu propósito. Óyeme, Dios te muestra tu propósito a través de Cristo. Vivir como Cristo es el propósito. Vivir como Cristo es el propósito, porque la Biblia dice que Él es la imagen de Dios. Ya ahora Dios lo que está haciendo contigo y conmigo es formando la imagen de Cristo en nosotros. Es formar la imagen de Cristo en nosotros, ya no la de Adán, sino la de Cristo.
Pero esta imagen de Cristo se va formando en el día a día, porque Dios lo que ha permitido aquí es primero poder moldear tu carácter y moldear mi carácter. ¿Sabías que el propósito de estar en la tierra es un propósito que es temporal? Nosotros hemos sido creados para la eternidad. Por eso en el mismo libro de Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios puso eternidad en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos aquí de prueba. Estamos viviendo un tiempo de prueba. Y Dios está formando y forjando nuestro carácter. El ser humano no es un ser completo. Es un ser para irse completando, mirando al Dios visible a través de Cristo, al invisible. Jesús vino y mostró al Dios que tú y yo tenemos que ir mirando. Tenemos que, como Él dijo, tenemos que amar a los demás. Si usted se lee las bienaventuranzas, se dará cuenta la nueva imagen que Cristo estaba mostrando. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, realmente en el día a día vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué tú y yo vivimos de la manera que vivimos cuando no conocemos el propósito? No tiene sentido muchas veces. Vivimos para comer, para dormir, para trabajar. No, hay un sentido. Es Dios moldear a ti tu carácter para volverte a la imagen, a la semejanza de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando vayamos al cielo, vayamos aprendiendo qué es, de dónde Dios nos sacó. No es que vamos a alcanzar la perfección en este lugar, sino que la Biblia dice, el mismo Pablo hablando, diciendo, nosotros seremos transformados. Y dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 3, dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo y que lo veremos cara a cara, tal como es. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida, Él lo muestra a través de Jesucristo. Y poco a poco, a medida que vamos aprendiendo de Él y poniendo en práctica y viviendo como Él, comenzar a vernos en su imagen, en su espejo. Por eso todos, como Él dijo, tenemos que estar siempre, como siempre, buscando la manera de agradar al Padre. Conocer al Padre. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Todo es conocer, pero no es conocer de mirar, porque la misma palabra habla de que y conoció Adán a Eva, y conoció Adán a Eva, y concibió. Y dice, y José no conoció a María hasta que no tuvo a Jesús. Entonces, realmente necesitamos que cada uno de nosotros podamos ir trabajando en ese propósito para que Jesús nos lo revele. Si tú quieres recibir a Jesús para poder que Él te revele tu propósito, este es un buen momento. Esto es cuando lo decimos de esta manera, de poder recibir a Jesús. Al explicar a las personas lo que significa recibir a Jesús, es aceptar el propósito de Dios en tu vida. Oye, eso es lo más hermoso que hay. Tú lo aceptas y luego Él te va a ir mostrando poco a poco cuál es el propósito de Él en ti. Vamos a orar. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por mostrarme el camino a mi propósito. Yo sé que tu mayor propósito es salvar mi vida. Cambiar la imagen que tengo a la imagen perfecta, a la estatura tuya. Te entrego todo mi ser, te entrego todos mis planes, te entrego toda mi vida. Transfórmala. Y así como tuviste un encuentro con Pablo y la transformaste y lo hiciste un instrumento tuyo, quiero ser un instrumento tuyo. Muéstrame tus propósitos. Perdona mis pecados. Inscríbeme en tu libro de la vida y ayúdame a vivir en mi propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Las personas que hacen esta oración, lo primero que yo les recomiendo es leer la Biblia y orar. A partir de ahí Dios te va a mover, como dice la palabra cuando Pablo le dijo, se te explicará, ve y entra a la ciudad
y se te dirá lo que debes hacer. El Espíritu Santo te dirá lo que debes hacer. Y a ti, que ya aceptaste a Cristo en tu corazón y aún no has podido ver el propósito de Dios en tu vida, continúa leyendo la palabra y el mismo Espíritu Santo te va a decir cómo poder conocer y vivir y disfrutar tu propósito. Dios te bendiga y Dios te guarde. Queremos entonces saludar a personas que ya son con nosotros fijos acá y agradecemos a Dios por esto, porque sé que son personas que Dios ha puesto para poder bendecir nuestras vidas y nosotros poder bendecirlas. Clara Aquino, Dios te bendiga mucho más. A veces preguntan, Clara Aquino también nosotros la conocemos como Clara Familia. Josefa Emilia González, oh, gloria a Dios, Josefa, Dios te bendiga, mi hermana, grandemente. Jocelyn Jaque Mora, desde Higüey. Jocelyn, Dios te bendiga mucho más, bienvenido a este espacio, somos tuyos, gloria a Dios. Mira, de Higüey, de decirte que Josefa Emilia González es de allá de San José de Ocoa, FIFA, mejor conocida como FIFA, nosotros la conocemos, Dios te bendiga más. Arelis Rodríguez desde Orlando, Florida. Clara Tejeda Soquier, Dios te bendiga mucho más, Clara. Alberis Pérez, de aquí de Santo Domingo, Prejo Coeña, esa es mi cuñada. Miriam Cintrón, desde Orlando, Florida también. Vilainer Yunarca Ortiz, es mi prima hermana, Dios te bendiga más. Rosanna Moreta, oh, gloria a Dios. Ella es Ocoeña también, fue mi estudiante, mi amiga. Ella está en Pensilvania, en Hazleton. Dios te bendiga mucho más. Nosotros la conocemos como Adelaida. Ada Mejía, Dios te bendiga, Ada, grandemente. Mi tía, que yo le digo mi mami, Esperanza Pimentel. Está Altagracia Ortiz también, mi prima también, que también es mi tía. Y también a todos los que puedan hacer su comentario, sean también bendecidos. Damos gracias a Dios que ustedes están con nosotros acá. Y queremos es llevar una palabra que nos pueda ayudar a acercarnos más a Dios y que podamos ser felices. El propósito de Dios en nuestra vida es nuestra felicidad. Y el propósito de Dios mayor para nosotros es que podamos vivir eternamente con Él. Dios te bendiga más. Nos vemos con Dios delante el próximo viernes. Quiero mostrarte el anuncio que tenemos para el próximo viernes. ¿Cómo se titula? Viernes 3 de julio a las 9:30, igual que por acá como hoy. Fíjese, hoy vamos a hablar de el capítulo 4. El Espíritu Santo nos revela el propósito de Dios en nuestra vida. Quien se encarga de revelarnos el propósito de Dios es el Espíritu Santo. Porque como les dije al principio, que nosotros podríamos conseguir el propósito de Dios en nuestra vida a través de la palabra. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente entra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a hablar quién es el Espíritu Santo y cuál es su función. Pero la función mayor del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Y cuando nos revela a Cristo y podemos verlo a Él, podemos entonces comenzar a ver a Cristo como ese espejo que tú y yo tenemos que cambiar. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. No quiero terminar sin que oremos previamente. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias. En esta hora te pedimos de manera especial que tú continúes bendiciendo las vidas de cada una de las personas, Padre, que hemos venido aprendiendo sobre el propósito tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo y conocerlo. El saber que cada uno tiene un propósito principal y es el llegar a ti y conocerte y vivir eternamente en el cielo. Ayúdanos cada día más, Padre, a poder serte fiel, a poder disfrutar este privilegio de vivir para ti. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nuestros compañeros que están mirándolo y de manera especial también bendice sus vidas. Suple cualquier necesidad que puedan tener porque tú eres un Dios suplidor y también, Padre, llénalos de gozo, de ese gozo y esa paz que solamente tú das. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el próximo viernes con Dios delante.